hay varias cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Estamos orando todo este mes, es un mes de oración, bendito sea Dios, y de ayuno, y todas las oraciones y todo están hechas con propósito, ¿verdad? Y a veces son por razones personales, lo que nosotros necesitamos o queremos, bendito sea Dios. Y también como hoy es culto de misiones, bendito Dios, pues también hay que estar orando por esas almas perdidas, ¿verdad? Por esos misioneros que están llevando la palabra por todas partes del mundo. Si ustedes me acompañan en Santiago 5, 15, bendito Dios. Santiago capítulo 5, verso 15. Gloria a Dios. Cuando lo encuentren se pueden poner de pie en reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Este mensaje le puse por título: ¿cuál es la oración de fe? Bendito sea Dios. Si todo lo tenemos, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, y con la ayuda del Espíritu Santo nos dice: a la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor levantará si hubiere cometido, el Señor lo levantará si hubiere cometido pecado, y le serán perdonados sus pecados. Bendito sea Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, y en este momento, Señor Padre, oramos para que seas tú, Señor Padre, tomando control de todo mi ser, para que así seas tú, Señor Padre, tu Santo Espíritu, hablando, Señor, para traer palabra a tu pueblo, Señor Padre, que nos edifique, que nos siga transformando, para que llegue el cumplimiento de la manifestación de tu Hijo Jesús, y así tu gloria sea manifestada en cada uno de nosotros cuando hemos llegado a los estados de madurez, conforme a tu plan y tu propósito. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Las misiones es para llevar el mensaje de Jesucristo, para que la gente se arrepienta y venga a los pies de Jesucristo y serán perdonados sus pecados, ¿verdad? Aquí está hablando que tan importante es la oración. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Eso es para la sanidad física, ¿verdad? Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Eso habla para una sanidad física y una sanidad espiritual. Y nosotros, como siervos del Señor, tenemos un llamado y un propósito, y es ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Cuando tú predicas el Evangelio, llevas contigo el poder y unción de Dios, como la palabra dice, ¿verdad? Que recibiráis poder, iráis y predicar el Evangelio a todos los confines de la tierra, pero tú llevas un mensaje que sana y que salva, y ese es el propósito por lo cual Jesucristo vino a esta tierra, ¿verdad? Nos sana nuestros cuerpos cuando oramos, pero también nos trae salvación. Y la palabra sanidad está conectada con salvación. Cuando ustedes buscan en sus Biblias, en sus diccionarios, la definición de sanidad, está hablando también de una sanidad espiritual. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El Señor nos da la fe según su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que todos se salven, ¿verdad? Él vino, ¿cómo envió a su Hijo a morir? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él pone ese querer en nosotros. Cuando uno viene al principio, que recibe a Cristo como su Señor y Salvador y nace de nuevo, la primera inquietud que hay en esas personas es ir y llevar ese mensaje a alguien más, ¿verdad? Y eso es lo que Jesucristo quería, que su mensaje fuera llevado a todos los confines de la tierra. Y hay una cosa que me llama la atención, porque cuando yo he notado que una persona acepta al Señor, está muy motivado, muy enérgico en lo que está pasando en su vida, y el Señor le da un tiempo donde Él manifiesta su gloria y su poder a través de las personas nuevas, y luego a veces como que se van un poco enfriando, y ya no lo ve uno, ya nomás es una rutina de venir a la iglesia. Y ya el viernes tuvimos un tremendo mensaje, ¿verdad? ¿Cómo eres tú?
aquí y cómo eres allá en tu casa, porque allí es donde debes de empezar a evangelizar primero. Es bien importante, ¿verdad?, que vayamos viendo que hay un propósito en el llamado que Dios tiene para ti y todo el tiempo es para traer almas al Señor, ¿verdad? Nosotros tal vez no podamos ir a otro país, a otra nación, pero tal vez tú le traes el mensaje a una persona y esa persona tal vez el Señor lo envía a otro lado o vuelve a su país, pero ya lleva la semilla para seguir disparciendo la palabra de Dios por todo el mundo. Bendito sea Dios, ¿verdad? Así es que Él es el que pone eso en nosotros, ¿verdad? Y hay otra cosa que Él prometió, estar con nosotros en todo el tiempo. Cuando tú vas es porque Él va contigo, va en ti, dentro de ti, y también vamos a ver más al rato que también ve el Padre contigo. No te envía solo a hacerlo. A veces yo he escuchado a personas que me dicen, es que no sé cómo predicar, o no sé qué decir, o no sé, porque soy nuevo, y nomás les di lo que Dios hizo en tu vida, y a veces no los puede uno callar entonces, ¿verdad? Porque siempre uno cuando habla de lo que Dios hizo con uno quiere compartirlo con todo el mundo. Bendito sea el Señor. Así es que Él promete estar con nosotros, todos los que claman en oración ferviente. Ahora ya estoy entrando un poco más cuando tú ya eres una persona que has estado madurando y estás creciendo en la palabra de Dios y estás aprendiendo, estás continuamente en la lectura, en oración, en las conversaciones que tienes entre los hermanos, que vaya edificándose uno al otro con la palabra. Entonces Él ahí está todo el tiempo contigo. Y no nomás va Él, sino va todo su poder, su unción. Así como Jesucristo dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra por cuanto vayan y prediquen el Evangelio. Todo el mensaje de parte de Dios es ir y predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? En Mateo 17:20 dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí y allá y se pasará y nada os será imposible. El verso 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y estamos hablando de alguien que los apóstoles no pudieron sanar y se lo trajeron a Jesucristo y él está diciendo, ahí les está reprendiendo, ¿verdad? Que porque no han tenido suficiente fe. Nosotros cuando venimos al Señor, Él nos da una parte de fe y en realidad Él nos da de Él, fe de Él en nosotros para creer. Y si la seguimos cultivando, esa fe obra con poder. Porque cuando tú oras para traer sanidad a una persona, normalmente, yo personalmente esto hago, yo voy y si sé que la persona no conoce al Señor o si no sé, le pregunto, ¿ya conoces al Señor como tu Señor y Salvador? Es lo primero que pregunto. Y después le digo, porque Él te puede sanar o te puede restaurar o te puede recuperar, ¿verdad? Pero primeramente hay que presentar el Evangelio. Y cuando tú hablas con la persona y ya después se le permites orar, pero tú ya estás orando y a veces no han aceptado al Señor y allí mismo lo aceptan y el Señor obra. Él hace, porque el propósito de Dios es, a veces Él obra en una forma que nosotros, a veces en nuestra mente pensamos que es injusto, ¿verdad? Como voy a poner por ejemplo a Wilmer, si Wilmer se enferma, vamos a ponerlo así de esa manera, gravemente, Él no conoce al Señor. Yo vengo a Él, le traigo la palabra, el mensaje, y Él acepta a Cristo como su Señor y Salvador, pero tal vez no se sana en ese momento. Pero saben una cosa, Dios logró su propósito en el método, en el modo en que llevó su palabra a la persona. Y se ora, y tal vez después, porque a veces las oraciones no son instantáneas. A mí me ha tocado ver instantáneas oraciones. Una vez una persona estaba envenenada. Yo todavía no era pastor y yo no sé por qué, como yo estaba en la puerta, me sacaron a mí, yo estaba como mujer, me sacaron a mí que saliera a orar por una persona y lo pusieron, lo recargaron en un van y él estaba así recargado enfrente del van y yo oré por él. Yo todavía estaba, yo creo que, no en mis primeros pasos porque ya había caminado mucho en el Señor, pero no había sido estable y firme. Pero en ese tiempo yo tenía esa hambre y ese deseo de que mucha gente conociera al Señor. Y este muchacho estaba inconsciente y oré por él. Pasaron un día, pero resultó que yo mismo le dije, llévalo al hospital porque esto ya no es algo de una enfermedad, no es una enfermedad. Lo llevaron al hospital y resulta que lo habían envenenado.
y después mandó a avisarnos a nosotros a través de un familiar, ya no lo volví a ver yo, pero que nos contó lo que le pasó. Él dice que se acuerda que lo llevaron y que él estaba como recargado en el ven y vio que se salió de su cuerpo y empezó a ver, dice, miré un montón de gente allí y yo miré un señor alto, grande, que puso su mano en mi pecho y yo ya me miraba muy lejos, yendo para abajo, y dice, cuando él puso su mano en su pecho y empezó a orar, esto no soy yo, ¿okay? Quiero que sepan, es Dios obrando a través de alguien que en obediencia, en fe, porque yo no me sentía seguro de lo que estaba haciendo, pero sabía que la oración tenía poder. Y cuando él dice que él vio y que este hombre alto puso sus manos en su pecho, empezó como estaba conectado con un hilo y empezó a verse como un papalote cuando viene jalándolo para atrás otra vez, y volvió y entró a su cuerpo, y él mandó ese mensaje para darnos las gracias a nosotros por lo que había ocurrido ese día allí. ¿Qué es lo que pasa? Dios está buscando de una forma o de otra, en una circunstancia, para nosotros tal vez sea fea, pero para Él es el propósito, como Él trae la salvación a la humanidad. Muchas veces nadie se pone a clamar hasta que no hay un desastre natural o hay algo como cuando pasó lo de las torres, ¿se acuerdan? Las iglesias se llenaban, no cabía la gente en ellas, y se usaba mucho el verso que si mi pueblo se humillare cuando mi nombre es invocado, ¿verdad? Yo sanaré su tierra, y toda esa parte que dice, ¿verdad? Pero poco a poco se fue quitando el miedo y se fue vaciando la iglesia. Y a veces el Señor no las causa, sino las permite para que la gente venga al Señor. Porque allí tú estás siendo misionero de una forma o de otra, llevando la palabra del Señor, para que esa palabra que ya está en ti, con el poder que Dios puso en ti, va a ser efectiva en donde quiera que tú vayas. Bendito sea el Señor. Jesús nos habla de una fe que puede mover montañas, realizar milagros y sanidades y llevar a cabo grandes cosas para Dios, no para nosotros. Él eso es lo que habla, ¿verdad? Nos habla de una fe que puede mover montañas. Y saben, yo creo que lo más difícil para un cristiano es llevar el mensaje a su casa, a sus familiares, ¿verdad? Ustedes han oído que a mí mi papá me dijo un día, digo, si quieres hablarme de estas cosas, me necesitas la puerta de allá para acá me puedes hablar, pero no me hables de eso aquí en la casa. Él tiene fe, cree, pero cada quien lo da de su manera. Pero a lo que yo quiero decir, es bien difícil, porque yo no me he dado por vencido, y yo cuando voy a su casa yo sigo tratando de llevar la palabra de una forma u otra a él, porque mi anhelo y mi deseo más grande es saber que si un día se va, ya hizo la confesión de fe. Bendito sea Dios. Son nosotros, de cierto modo, si quieres ser evangelista, practica en tu casa. Predícale a tus hijos, háblale a tu familia, especialmente a los familiares, primos, hermanos. Muchas veces tú vas a las fiestas con ellos y te envuelves en lo que ellos están haciendo en vez de tú ir quien tú eres y identificarte por quien tú eres para darles el mensaje de salvación, porque eso es lo importante. Eso es lo que Dios quiere, que su nombre sea conocido con el propósito por el cual envió a su Hijo Jesús para traer salvación a la humanidad. Bendito sea el Señor. Así es que lo que produce esa fe, los resultados, una fe en Dios. Todos los resultados vienen porque tú crees que Dios va a obrar. Y cuando digo creer, mucha gente dice que cree, pero si se enferman, llaman a alguien y dicen, ven y ora por mí, ora por mí. Y yo creo que si creemos, uno mismo puede, ya que está ese poder en ti para orar por alguien más, o pedir oración por alguien más, cuando tú estás en comunión y en contacto con Dios, tú tienes el mismo poder para orar por ti mismo y que seas sanado. Y muchos de nosotros creemos que Dios puede sanar a cualquier otra persona, pero nosotros no se fijan en eso. Creemos que trabaja para otros, pero no puedo orar por alguien y se va a sanar, pero no puedo creer que me sane a mí cuando yo estoy enfermo. ¿Verdad que hay ese sentir en nosotros? ¿Por qué entra esa duda? Porque ahora está en nosotros. Es fácil porque aquel está cargando la enfermedad, sí, Señor te va a sanar. Pero estamos hablando de la fe donde a Él y a ti y todo aquel que confiese a Cristo como su Salvador y acepte las palabras que vienen de parte de Dios para sanar y restaurarte, aplican en ti. Yo me acuerdo cuando yo empecé, llevaba la Biblia al trabajo
Y los que ya me conocían mi pasado y me estaban viendo mi transformación, venían y me decían, oye, pero nunca lo hacían en público. Me decían, hey, Joe, come here. Y luego, what's going on? Y me dice, me hablaban en inglés y en español, me decían, yo sé que a ti Dios te oye, porque esa es la confianza que la gente tiene, ve a leer con la Biblia, pero ellos no pueden creer que Dios los oiga a ellos. Y Jesucristo, cuando tú lo aceptaste como Señor y Salvador, acuérdate que Él rompió el velo que te da acceso al trono de gracia y tú directamente puedes hablar con Dios en ese momento. Pero hay un paso grande de allí. Él te santifica y te purifica para que tú vivas en santidad para poder tener ese acceso. Él te dio la entrada, pero tú tienes que mantener la purificación que Él te dio para poder llevar y... no quiero usar la palabra utilizar, pero utilizar el poder que Él te dio para que así lo puedas llevar el mensaje de sanidad y salvación a alguien más. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, como dije, ¿verdad? Es una fe genuina y es una obra de Dios dentro del corazón del creyente. Si la obra de Dios está en tu corazón, ¿cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es traer salvación a la humanidad. Él te pone eso en tu corazón para que tú vayas y lleves el mensaje donde quiera que tú vayas, ¿verdad? Porque ya está. Y el deseo más grande de Dios es que nadie se pierda. Tú eres el vehículo que Él está usando para llevar ese mensaje a toda la humanidad. Bendito sea Dios. Y cuando tú te prestas y empiezas a ver el resultado, cuando tú le hablas a una persona y aceptas al Señor como su Salvador, la Biblia dice que en el cielo se gozan los ángeles, hay una fiesta. ¿Cuánto más tú, cuando tú sabes de dónde saliste, de dónde te sacó? Que, como decía el hermano Gerardo, el pastor Gerardo, dice, se dobló la manga, ¿verdad? Cuando a veces se te tapa el drenaje ahí en la casa, ¿qué haces? Te necesitas manga larga, te mangas la manga y te la mano ahí en el cochinero, ¿verdad? En el fango, y haces lo que tienes que hacer, pero en este caso no es un sí, sino en el fango de la vida, del pecado, de la peste, de toda la maldad que andabas haciendo, y todavía mete la mano en ese cochinero y te saca, y te mira, y te limpia, y te purifica, o te santifica, porque santificar quiere decir te aparta para llevar el propósito que Él quiere llevar en ti. Todos nosotros tenemos un propósito, por eso nos rescató, por eso nos salvó, para que este propósito se lleve a cabo, pero cada uno de nosotros tenemos un propósito. Tal vez tú vas a ser maestro, vas a ser evangelista, misionero, o vas a hacer algo, pero hay un propósito, y no precisamente tiene que ser algo que tenga título. Tu propósito, primeramente, es llevar el mensaje y traer almas al Señor. Ya está, ese es tu propósito en tu vida, por si todavía no saben algunos, pero Él te va a ir capacitando para que vayas mejorando, porque en el caminar del Señor no es venir a la iglesia, sentarte en esa silla, hacerla y reclamar la tuya y hacer una costumbre y un hábito de venir y sentarte allí y salir y que no haya nada en tu vida más que sales y como entras sales. El propósito es que tú llegues aquí, oigas palabra y digas, wow, esto yo lo puedo aplicar. Es como agarrar un nuevo juguete en el momento y irte a jugar con él luego. Pero muchas veces oímos la palabra y aquí decimos amén, pero poco a poco se va a dar como la parábola del sembrador, ¿verdad? Va a caer en lugares donde va a dar fruto tarde o temprano, pero tú tienes que tener el corazón dispuesto para que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra vez le está recalcando que es la voluntad de Dios, por eso Él pone ese sentir en ti, porque Él tiene un propósito. Es como si tú tienes a tus hijos y tú, vamos a decir, eres una persona educada que tiene mucho estudio y ya tienes una profesión o algo. Tú vas a guiar y instruir a tus hijos y mandarlos en ese mismo propósito de que lleguen a hacer algo en la vida. Tú no vas a decir, ya cuando salgan de la high school los voy a mandar a trabajar. Tú tienes un plan y un propósito para ellos y tú estás respaldando para capacitarlos para que se logre el propósito que está en ti para que ellos lo logren. Yo he mirado, esto es triste pero es cierto, muchos padres tal vez anhelaron ser deportistas y un día llegar profesionales y nunca lo lograron, y luego tienen un hijo y quieren forzar al hijo a que lo haga y se mete, y ahí lo tienen
forzándolo. Yo tuve un amigo que su papá fue así, tenía deportes, le gustaban deportes, él me enseñó a pegarle a la perilla para boxear. Yo no fui boxeador, pero me enseñaba cosas. Pero este señor presionaba tanto a su hijo para lograr la meta que él no pudo lograr, que el muchacho se quiso suicidar, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo que tiene que haber un balance. Tú lo vas a instruir, lo vas a enseñar, tú vas a ser como el arco y él es la flecha donde tú lo quieres enviar, pero él también va a decidir qué es lo que él quiere hacer y cómo lo quiere hacer. A ti te corresponde disciplinarlo para que ya cuando él haga lo que tenga que hacer, ya va a ir como nosotros. Venimos a la iglesia, dice la Biblia, hagan discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos? Gente que viene y se sienta a la iglesia y sigue siendo igual. Un discípulo es alguien que es enseñado y es enviado. Si tú aprendiste a ser mecánico, te sales allá afuera y empiezas a arreglar carros. Si tú aprendiste a ser doctor, ¿tú qué vas a hacer? Vas a ir y sanar enfermos, ¿verdad? Tú vas a ir según como te has preparado, eso se va a manifestar en tu vida. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjense lo que voy a decir aquí, porque esto es bien importante. La gracia de Dios en vosotros, que su mismo Hijo da para que nosotros, para producir el deseo y el poder para hacer su voluntad. La gracia de Dios está en ti y su poder está en ti, pero es para hacer su voluntad, ¿verdad? Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado a ir y predicar las buenas nuevas y dar libertad a los cautivos y todo eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el mismo poder o lo que Dios pone en ti es con ese propósito. Tú lleva el mensaje. Yo voy a decir algo, a veces salgo regañado después, pero esto es cierto. Yo me acuerdo cuando Clarita llegó a la iglesia y ella siempre le decía: mira, hay una señora en mi trabajo y ayúdenme a orar por ella porque yo siempre le hablo y ella pues no llega. No quiere llegar. Y fueron 2 o 3 años mientras ella oraba por ella. Y un día esa persona llegó a la iglesia. Y les voy a decir algo, porque esto es lo que Dios quiere. Esa persona, pero hubo mucha oración. Se oraba en grupo, cuando se oraba siempre se mencionaba a esa persona. Cuando esa persona llegó aquí, muchas personas por causa de ella están aquí en esta iglesia hoy. Por donde ella vivía empezó a traer personas de allá. Y cuando empezamos a hacer células allá, empezamos a hacer cosas, pero una oración, y por eso estoy hablando de la oración, por eso le puse la oración de fe. Clarita nunca se dio por vencida. Yo a veces decía, otra vez la misma persona, y siempre, y un día, y es que yo le hablo y quiero que la hermana venga, bueno, no es hermana, pero dice que ella venga, y cuando ella llegó y aceptó y vio, ella misma abrió su casa para hacer células en la casa. Por eso es bien importante que tú sepas que cuando tú le hablas a una persona, tú no sabes qué viene más adelante. Probablemente va a ser un evangelista, un gran pastor, un misionero, alguien, pero allí tú tuviste parte en él, pero te prestaste, como dije ahorita, la gracia de Dios va a ser dada en ti, en vosotros, que va a producir el deseo de poder hacer su voluntad. Y acuérdense, cuando la voluntad de Dios es más que todo salvar almas, traer almas al Señor. Por eso como dice en Romanos 1:8, ¿verdad? Que vamos a recibir poder, pero ¿para qué? Para ir y llevar las buenas nuevas. Dice, empezando en la casa, después ya va dando lugares, áreas, y después dice, y hasta el fin del mundo. Entonces, ¿pero dónde dice que empieces primero? En Samaria, que era donde estaban ellos, en casa. Empieza en casa y ve progresivamente. Y como dije hace rato, tal vez yo aquí nomás predique aquí y ustedes, yo soy el pastor, ustedes reciben la palabra, pero se agarran el mensaje y donde quiera que vayan, le llevan el mismo mensaje a esta persona. Mira, Cristo murió por ti, Él quiere darte salvación y vida eterna. Y si esas personas aceptan, acuérdate que cada persona que acepta al Señor, muchas veces puedes contar de 2 o 3 personas que van a venir con Él después. Y ese es como se va expandiendo el reino. Pero si tú no haces tu trabajo, tú te llenas y te vienes aquí y me hablas mucha palabra, pastor, y que wiri, que esto y lo otro, y a veces me dices versos de memoria y me hablas de
catología y me hablas de ¿cómo se dice? Teología y todo eso, pero nunca me traes un alma al Señor. Nunca traes un alma al Señor. Entonces, ¿de qué te sirve todo lo que tú estás aprendiendo? Porque el propósito es ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que la obra y la gracia en nosotros siempre depende de la fidelidad y la cooperación con Dios. Eso depende de tu fidelidad con Él. Que seas constante, que perseveres y que te mantengas creciendo y aprendiendo. No creas que vas a aprender mucho solamente con oír predicaciones. Sí, la unción de Dios está trabajando para traerte al Señor, pero Él quiere que lo conozcas. Entre más lo conoces, más sabes qué puedes pedir de Él. ¿No es cierto? Bendito sea el Señor. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones, contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, y en medio de la cual resplandeces como lumbreras en el mundo. ¿Se diga lo que está diciendo aquí? Tienes que mantener un estado de integridad como siervo de Dios, para que cuando tú le des el testimonio a una persona, te crean. Pero si te ven en el trabajo, que a veces ni saben si eres cristiano o no, nunca les hablas del Señor, y de repente se te ocurre hablarle del Señor, pero ya miraron tu carácter y tu personalidad allá afuera, cómo te comportas, van a decir, bueno, no hay validad en lo que Él está diciendo. Por eso lo dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos, y aquí dice sin murmuración. ¿Sabes por qué? Porque la tranca de tropiezo más grande que tenemos nosotros es la lengua. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice, no murmures, no hables. A veces, yo estuve en un trabajo donde había mucha presión en el trabajo, y siempre toda la gente se la pasaba quejándose. De todo se quejan y de todo se quejan, pero nunca están dispuestos a mover un tornillo o algo para que se vaya quitando la presión en sus vidas. Siempre se quejaban y se quejaban, y ni hacían bien el trabajo por estarse quejando. Entonces tenemos que ir viendo, ¿verdad?, qué tan importante es entender que no murmuremos, y también dice en contiendas. Tienes que tener mucho cuidado, porque nosotros físicamente reaccionamos cuando nos maltratan, ¿no es cierto? Y nos queremos defender y queremos hasta insultar a veces, pero tú tienes que mantener la cordura de que tú eres un hijo de Dios, lo estás representando, y en las buenas y en las malas lo vas a alabar a Dios. Este mes en la escuela dominical se está hablando de la alabanza, qué tan importante es la alabanza, y pregunta, ¿cuándo es cuando tú alabas a Dios? En los momentos más difíciles, ¿cuál es tu alabanza? Y nosotros tenemos que entender que en los buenos y en las malos, yo lo veo de esta manera, un ser humano muchas veces se deja llevar por sus emociones y va así en su vida, ¿verdad? Y un cristiano, cuando ya aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, que vive en la vida íntegra con el Señor, su vida va en una línea recta. Y así hay balance, hay estabilidad y hay seguridad, y hay personas que van a decir, ¿sabes qué? Yo veo en él que sí es verdadero, voy a ir a pedirle un consejo. Pero si lo oye murmurar, o si lo oye estar en contiendas, van a decir, ¿para qué me meto en lo que él ya está? Bendito sea el Señor. La oración de fe requiere de parte de ti que creas y con confianza que Dios te ha escuchado tu oración, y realizas tu fe en Dios esperando recibir la respuesta por una necesidad específica. Fíjese lo que está diciendo aquí, porque dice, es de parte de la fe, requiere algo de ti, que creas y que con una confianza de seguridad de que lo va a hacer. Y si no lo hace en el momento, sigue creyendo que se va a llevar a cabo, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. A veces Dios nos concede en el momento la petición, y a veces deja pasar un proceso, porque en ese proceso Él está trabajando en otras áreas, tal vez en tu vida o en la vida de los que te rodean, para que vean que Dios está trabajando. Y a veces es importante verlo de esa manera, ¿verdad?
¿quién puede tener esa fe? ¿Quién puede tener esa fe? Solamente aquellos que verdaderamente están en comunión con Dios. Porque entre más comunión tienes con Dios, más fuerza de su poder va a llegar a ti. Porque tú estás conociendo. David era conforme al corazón de Dios, y David recibió muchas peticiones de parte de Dios porque lo escuchaba. ¿Por qué? Si ustedes han leído bien, David, cuando tenía un problema, él no iba a hablar con sus consejeros, él se apartaba, iba a hablar con Dios, y luego ya venía aquí y hablaba con ellos. Pero primero, la comunión que tenía con Dios era donde recibía él lo que necesitaba recibir, ¿verdad? So, la persona que ama a Cristo y lucha por guardar sus mandamientos, siempre Cristo le promete un amor especial, que es gracia y su presencia en lo más profundo de su ser. ¿Se fijan lo que estoy diciendo ahí? Cuando tú verdaderamente, lo voy a repetir, la persona que ama a Cristo y lucha por guardar sus mandamientos, siempre Cristo le promete un amor especial, que también es la gracia de Dios. Y cuando los que han estudiado se dan cuenta, la gracia de Dios es Cristo obrando a través de ti. Esa es la gracia de Dios en ti. Por eso dice que nosotros somos salvos por gracia, porque por nuestras acciones nunca podíamos alcanzar esa salvación, pero Jesucristo, por lo que Él hizo, no nosotros, ahora ya tenemos acceso al trono de gracia y tenemos, somos salvos por esa gracia, pero es Él obrando a través de nosotros. Esa es la gracia de Dios, es Él en nosotros. Y ahorita lo voy a llegar a ese verso y le voy a dar una parte, porque aquí está el presidente de misiones y quiero darle una parte a él también. Dice en Juan 14:23, dice: el que me ama. Fíjense lo que dice: el que me ama. ¿Quién ama al Señor? Todos. Si les pregunto aquí, le voy a preguntar a todos, que todos van a levantar la mano, ¿verdad? Ok, vamos a la segunda parte. Mi palabra guardará. Si todos tuviéramos la mano levantada, yo diría: ¿cuántos guardan la palabra de Dios? Poquitas manos se fueran bajando, ¿verdad? Entonces dice: y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que ama a Dios y hace lo que Él manda, viene Dios y hace morada en ti. Y viene Jesús también y hace morada en ti. So, viene el Padre, y por eso ahora tú estás más fortalecido que un cuartel. Porque ¿quién está contigo? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Entonces ahí tú puedes hablar a cualquier persona. Ya no eres tú. Esto es a esto quiero llegar. Ya no eres tú. Es el amor de Dios por esa alma perdida que te va a dar palabras que va a tocar su corazón y la va a hacer llorar y va a venir a ti. No todos lloran, pero lo digo así, ¿verdad? Porque la mayor parte de la gente, cuando tú empiezas a hablarles, o más bien que dejas que Dios hable a través de ti, esas personas se quebrantan y vienen a los pies de Jesucristo. Pero no es porque tú lo hiciste. Tú simplemente fuiste el vehículo que Dios usó para transmitir el mensaje a esa persona. Bendito sea Dios. En la obediencia a Jesús, sus palabras experimentarán la presencia de Dios, su presencia inmediata, su amor y la del Padre, y llegarán a vivir en Él por medio del Espíritu Santo. Aquí viene otra ayuda que viene hasta Jesús. Está el Padre y el Espíritu Santo te está ayudando. ¿Cómo te ayuda el Espíritu Santo? Tú oras por la persona. Empecé con pero tú oras por la persona. El Señor, la palabra del Señor lo inquieta y le da. Pero ¿quién, antes de que tú enfrentaras a la persona en tu oración, el Espíritu Santo fue? Ya ven cómo algo cuando está bien duro los empieza a apachurar y a manipular para que se afloje. El Espíritu Santo está trabajando en ella. Ya para cuando tú llegas, el terreno ya está fértil. Pero primeramente tenías que penetrar a través de la oración. Por eso está hablando de la oración de fe, que tiene efecto, ¿verdad? Bueno, pero tienes que creer. Como dije yo hace rato de Clarita, ¿verdad? Y me regañé cuando menciono nombres, pero fue un ejemplo tremendo para el crecimiento de esta iglesia, porque ella le decía que mira, hay que orar por esta hermana, yo trabajo con ella, hay que orar. Ya después que vino el Señor, esa persona, Clarita ya no trabajó allí. ¿Se fijan cómo trabaja Dios?
Él tenía a Clarita allí para estar ministrando a esta persona. Vino al Señor, se logró el propósito y después Clarita ya no pudo seguir trabajando. ¿Qué es lo que pasó allí? Dios logró su propósito. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener. El amor del Padre está condicionado. Fíjense lo que voy a decir aquí, porque esto es bien importante. El amor del Padre está condicionado al amor que se tiene a Jesucristo. Tanto amas a Jesucristo, tanto te ama a Dios. Aunque Dios te ama de todas maneras, pero sí están entendiendo lo que quiero decir. Para llegar a su nivel o para llegar a otro nivel, entre más amas tú a Jesucristo, Dios te va a amar más. No que sea en sí, si me están captando lo que quiero decir, ¿verdad? Que agarras una porción más de parte porque tú estás en más comunión con Jesucristo, solo tú tienes más parte de Dios por esa comunión y esa relación que te lleva al Padre. Bendito sea Dios. Lo voy a repetir, el amor del Padre está condicionado al amor que se tiene a Jesucristo y a la lealtad a su palabra. Ahora ve por qué el Padre te va a ver como consentido, porque eres leal a la palabra del Señor. ¿Y qué quiere decir lealtad a la palabra del Señor? Que vas a honrar, respetar, obedecer y ser fiel en todo aspecto de lo que Él te diga. Y no vas a dudar. Siempre Él menciona esa parte cuando Jesucristo dice, no dudes, o no temas. Porque cuando tú temas es como dudar. Y estás dejando tu confianza que tienes en Dios para tu inseguridad y tu inquietud que tú tienes allí. El verso 29 de lo que habíamos leído hace rato dice, y en aquel día vosotros conoceráis que yo estoy en mi Padre, Jesucristo está en el Padre, y dice, y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Se fijan qué es lo que está diciendo Jesucristo allí? Tú, Jesucristo y el Padre son uno. Ya se unieron en ese espíritu. Ya son uno en Él o ellos en ti. Pero tú eres parte de ese uno. Y ahora tú eres el mismo plan y el mismo propósito que Dios tiene para la salvación de la humanidad por tu obediencia, ¿verdad? Y es por la obediencia del que te trajo el mensaje. Y todo eso es una cadena progresiva que va creciendo. Nosotros ya no tenemos fe producida humanamente, sino que es una fe que confía, en la cual Dios mismo imparte en el corazón de nosotros. No encontré el verso, tal vez ustedes lo puedan encontrar, pero hay un verso donde dice que Jesucristo nos da una porción de fe y a nosotros nos corresponde cultivarla. Pero eso es lo que pasa. La fe que tú tienes no es la fe que nosotros tenemos como conocimiento de esas cosas que se van a pasar y se van a llevar a cabo, sino es una fe de una certeza de algo que puede ocurrir que sea imposible de parte de Dios. Y esa es la fe y la certeza que nosotros tenemos porque hemos creído, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dios nos da la fe para creer que Él ha oído. Fíjense lo que esto está tremendo. Cuando yo estaba leyendo y buscando estos versos, Él te da la fe para que tú creas que Él te oyó. Porque yo voy a ser honesto, muchas personas oran, pero no creo que creen que Dios los oye porque no se sienten dignos, porque tal vez esa semana pasaron por algo y ofendieron a Dios o no lo honraron, y cuando hacen la oración lo hacen como aventando palabras al aire a ver cuál de estas cacha el Señor. La certeza de la fe es creer que Él te está oyendo y Él va a orar. Ahora, quiero poner en paréntesis, yo no estoy hablando de la doctrina que te dicen que tú demandes y Dios te da. Yo estoy hablando de que, acuérdense, toda la oración se hace conforme a la voluntad de Dios. Él te va a oír y Él va a orar. Bendito sea el Señor. Entonces, Él concederá todo lo que tú pides. Jesús nos dice, quitemos el impedimentos que puedan ya sea estorbar o que pueda ocurrir, algo que quita todo, impide que tus oraciones lleguen a Dios. Y hay una cosa que no voy a mencionar todas, hay muchas, pero hay una que es la más difícil y la más fácil que Dios hizo para nosotros. Hay una cosa que impide eso, quita todo esto, porque fíjense, una de las que es la más difícil es perdonar.
Nosotros podemos creer que Dios nos perdonó a nosotros, pero si tú no perdonas a alguien más, quiere decir que ese perdón de Dios, en realidad, tú mismo te lo estás justificando por ti mismo, no por la fe que tienes en Dios. Porque si la fe que Dios puso en ti y te perdonó y aceptaste el perdón, tú debes de perdonar al que te ofendió. Porque estamos hablando de la relación de fe, porque ahorita lo vamos a ver con un verso, bueno, déjenme, a mí me gusta mejor con la palabra, ¿verdad? Marcos 11:25, fíjense lo que dice: y cuando estés orando, perdonad. ¿Qué dice? Perdonad. Antes de seguir tu oración, lo primero que te dice, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. Hay otra parte también que habla de perdonar. Bueno, no dice perdona, pero es arreglar el asunto que tengas con un hermano. Pues dice, cuando vengas a traer tus ofrendas, si tienes, déjalas aquí. Si tienes algo contra tu hermano, déjalas aquí, ponte de cuentas con tu hermano y ven para acá. Y muchas veces de ponerse a cuentas es pedir perdón o perdonar, ¿no es cierto? Entonces, son las cosas más difíciles una cosa que es más difícil. Y cuando tú puedes perdonar a cualquier persona, como el Evangelio dice, ¿verdad? Porque tú no debes de ver el mal que te están haciendo. Tú tienes que verlo como una víctima que Satanás lo está usando para alejarte de Dios. Y a ti te corresponde restaurar a esa persona para que venga a los caminos del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces tú naces de nuevo, vienes a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando tú naces de nuevo, tú eres una nueva criatura. Ahora, ¿qué quiere decir nueva criatura? Es que yo así nací, yo así soy, a mí nadie me va a cambiar. ¿Ustedes creen que esa persona aceptó al Señor? No, porque la palabra de Dios es como agua que nos está purificando, nos está limpiando, y tarde o temprano toda la escaria o escorcia que hay en nosotros, toda la mugre que esté en nosotros se va a quitar. La palabra, entre más lees la palabra, la obedeces, te va limpiando, te va purificando. Entonces tú ya puedes permitir, ¿verdad?, que una raíz de amargura que no me dejaba perdonar, esa palabra me dice, quita de ti toda raíz de amargura, para que puedas ser un buen siervo, ¿verdad? Se va quitando todo eso. Y cuando ya no tienes raíces de amargura en tu corazón, porque ya fuiste sanado, acuérdense que se habló de sanidad, ya fuiste sanado físicamente, porque muchas personas tienen raíces de amargura que hacen nido en su cabeza y siempre están oyendo y viendo lo mismo una y otra vez, y los hace reaccionar basado en lo que está en su cabeza. Esa es una raíz de amargura que cualquier palabra que esté conectado con lo que te pasó te lleva a ese momento y te hace recordar a la persona y odiarla. Por eso una nueva criatura ya no tiene esas raíces de amargura. Una nueva criatura empieza a vivir una nueva vida en la cual va a exaltar y glorificar a Dios, porque en 2 Corintios 5:17 dice, de modo de que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Dios está cambiando tu vida. Yo les voy a ser honestos, cuando yo entré a un programa de rehabilitación, me dieron, yo tengo todos los libros del programa, y hay un librito que es como una Biblia chiquita, pero tiene un verso para el día y un pensamiento y algo que dice, y era uno para cada día. Y el que yo agarré para mí, porque yo vivía muy atormentado por cómo trabajaba mi mente, me acordaba, no perdonaba, hasta figuraba cómo me decía la cabeza y toda la persona. Pero yo leía ese verso y decía, hay 2 días en esta vida en las cuales tú nunca debes de preocuparte. Dice, el ayer porque ya pasó y ya nada puedes hacer. Y el otro, el mañana, es porque todavía no llega. ¿Y para qué te preocupas si no sabes ni lo que trae? El único día en el que tú te debes de preocupar y poder hacer algo es hoy. Y de allí había otro que es una oración, no saben ni quién escribió, pero es una oración que dice, Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, dame la sabiduría para cambiar las que puedo cambiar, y no, dame el valor para poder cambiar las que puedo cambiar, y dame la sabiduría para saber la diferencia.
Hay mucha gente que quiere cambiar cosas que ya no van a cambiar. Tú no puedes retroceder al pasado y volver a restaurar lo que se perdió. Tú no puedes adelantarte al futuro y prepararlo porque solamente Dios está en control, pero sí puedes hacer algo hoy. Y tú tienes que tener el discernimiento para saber la diferencia, si puedes cambiar algo o si no lo puedes cambiar. Aceptarlo si no lo puedes cambiar o dejarlo ir si no lo puedes cambiar. Pero tienes que saber tener esa sabiduría. Yo voy a terminar. Bendito sea Dios. Juan en 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Acuérdense, la palabra de Dios es espíritu. La carne no se sujeta al espíritu, hay una lucha entre los dos. Pero cuando tú te entregas a hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios es espíritu, está hablando a tu espíritu, no a tu carne. Tu carne no va a hacer caso. Jesucristo bien claro dijo cuando mandó a que oraran por él a los discípulos que se llevó, cuando él fue a orar, él mismo les dijo: es que la carne es débil, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Bendito sea el Señor. Entonces en Marcos 12:22 dice: tened fe de Dios. Tener fe en Dios, en la palabra griega traducida bien, dice tener el tipo de fe que Dios tiene. ¿Se fijan lo que está diciendo? A veces por eso me gusta escudriñar bastante, porque esa palabra, tener fe en Dios, es como yo tengo fe en Él. Pero ya bien traducida del griego está diciendo: no tengo la fe en mí. Que era lo que Jesús lograba. Bendito sea Dios. Dios ha puesto vida delante de nosotros que dé muerte al viejo hombre y da nueva vida en Cristo Jesús. Jesús nos dice que hablemos palabras de fe, nacidas en el Espíritu, sin dudar, que pueden mover montañas, las montañas serán removidas, y porque somos creados en su imagen, se nos dio poder y dominio. Cristo habló palabras por fe que causaron cosas que ocurrieron. Una persona que ora es una persona que está en comunión con Dios y tiene palabras de fe que va a causar que cosas ocurran. ¿Se fijan lo que estamos hablando? Bendito sea Dios. Entonces ya este es el último verso que voy a decir. Nosotros podemos hacer, este no es un verso indispensable, pero nosotros lo podemos hacer hablando palabras de fe que vienen de nuestro interior. Ahora, cuando digo palabras de fe que vienen de nuestro interior, ¿qué dijo Jesucristo? Cuando tú naces de nuevo, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva de tu ser, refiriéndose a que ahora toda la palabra, los ríos, la agua representa palabras, de ti, de tu ser van a salir palabras de fe que ayudan y exhortan y edifican, ¿verdad? Este es el mensaje de hoy. No quiero extenderme, pero al presidente de misiones, al pastor Fidel, pero queda claro el mensaje. Nosotros no venimos a calentar bancas, nosotros ya aceptamos al Señor, ahora tenemos una comisión y hay que hacerla. Y esto incluye, como dije, y ahorita ustedes lo van a ver también, en misiones, porque tú cuando le hablas a alguien en tu casa estás hablando en misiones. Cuando un familiar tuyo viene al Señor, porque yo felicito a Guillermina, porque vinieron más de su familia al Señor que de la mía. De la mía nomás vinieron 2 hermanas, una de ellas, las 2 no han entendido lo que es el Evangelio, lo usan como alguien que mucha gente quieren demandar de parte de Dios, pero no quieren perdonar. Y el perdón es la clave de todo. Puede ser lo que sana tu corazón y permite que esos ríos de agua viva fluyan en ti. Voy a hacer una oración y voy a pasar la parte al hermano Fidel para que tenga bendiciones. Padre, yo te doy gracias en este día que una vez más nos recuerda, Señor Padre.